pedimos que es Dios el que sea moviéndose en todo. Y para eso pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a pedir que sea Dios tomando control de la enseñanza. Ya, hermano, ya casi van a ser las 9 de la noche, así que me dijeron a mí que pues es una conferencia y la conferencia toma más de 2 horas. Si usted quiere ir a lavarse la cara allá abajo con agua fría, puede bajar después de la oración para que esté bien atento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos delante de ti en esta hora de la noche, pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando control, Señor, de esta conferencia. Dios del cielo, yo me pongo en tus manos como instrumento y yo te pido que tú me des rema de tu palabra, Señor. Prometemos que en estos minutos darte a ti la honra y la gloria, Señor. Señor, creemos en tu palabra y en la promesa en cada una de ellas, de que tu palabra no retornará a ti vacía, Señor. Señor, te pedimos que esta palabra haga el efecto para la cual tú lo has traído en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede sentarse, queridos hermanos, y mantenga ahí bien atento, ya que pues tenemos muchos versículos de la palabra del Señor que compartir con cada uno de ustedes, ya que el tema que hoy estaremos tratando es de mucha relevancia dentro de la doctrina del cristianismo. Así que en esta noche, el tema de la conferencia del día de hoy, evidencias de la justificación. Esta doctrina es la más importante de todas las doctrinas de la iglesia cristiana, la enseñanza sobre la justificación. Podríamos llamarlo el plan de salvación. Yo siempre he preguntado esto a los hermanos: ¿cuántos de aquí de ustedes conocen el plan de salvación? ¿Quién instituyó este plan? ¿El Papa? ¿El pastor? ¿Martín Lutero? ¿Mahoma? ¿Quién estableció la doctrina, la enseñanza acerca de la justificación? Fue Dios. Ahora bien, recuérdense que el tema se llama evidencias de la justificación. Siempre hago hincapié que tenemos que ir al origen etimológico de cada una de las palabras para que nosotros podamos tener más información y poder entender mucho mejor lo que hoy vamos a aprender. Vamos entonces, la palabra evidencia. ¿Qué entendemos cuando escuchamos la palabra evidencia? Esta palabra viene del latín evidentia, B pequeña, I, D, E, N, T, I, A, evidentia, que significa claro, descubierto. Es un término que permita indicar una certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. Esto es lo que significa la palabra evidencia cuando usted lo busca en el diccionario secular. Un ejemplo: la evidencia de los daños producidos por el huracán son de proporciones inimaginables. Está dando a entender de lo que usted puede ver, de que los estragos que dejó el huracán, con lo que usted ve, el daño fue de gran magnitud. Ahora bien, cuando vamos al griego y buscamos la palabra evidencia, en el griego es podistigostigia, P-O-D-I-G-T-I-G-A-S-T-I-G-I-A, podistigastigia. Significa prueba, certeza, afirmación. Esto es lo que significa la palabra evidencia en el griego: prueba, certeza, afirmación. Pero cuando vamos al hebreo,
y buscamos la palabra evidencia, es la palabra regia, R-E-I-A-H, que significa testigo visual, prueba presencial, declaración de justicia, absolución. Esto es lo que significa esta palabra en el hebreo. En el uso teológico, la palabra justificación es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador y es lo opuesto a la condenación. Entonces, cuando buscamos la palabra evidencia, vemos de que tiene muchos significados y ahora nosotros poder utilizar cada una de ellas para poder entender cuando empezamos a buscar la palabra evidencia y añadirle a la palabra a la palabra justificación, entonces vamos a encontrarle el sentido más completo. Ahora bien, hay varios tipos de evidencias. Cuando hablamos en la filosofía, es aquella manera de conocimiento que aparece de una forma intuitiva, de tal forma que permite afirmar la validez de su contenido como verdadero. Y está la evidencia jurídica o judicial, como muchos la conocen. Esta evidencia es una prueba determinante en un proceso. Puede utilizarse para designar a aquello que permite demostrar la verdad de un hecho. Quien alega es el responsable de adoptar las evidencias correspondientes, es decir, al afirmar algo, el individuo debe sostenerlo con una evidencia. Por eso suele expresarse que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ahora vemos de que la evidencia es sumamente importante y cada uno de nosotros es responsable de buscar, de indagar. Cristo mismo lo dijo, escudriñad las Escrituras. No es solamente de venir y leerla o estar sentado y esperar que el predicador, el evangelista, el pastor o el conferencista esté diciendo la verdad sin usted verificar por su propia cuenta si lo que está diciendo es verdad o es falso. Esa es tarea suya y esa es tarea mía. La Biblia nos dice que tenemos que escudriñar los espíritus, porque hoy en día hay todo tipo de espíritus, espíritus engañadores, espíritus que tienen apariencia de verdad, tienen apariencia de luz, pero en realidad, hermanos, son agentes de Satanás. Entonces tenemos nosotros la responsabilidad de buscar de lo que hoy se está hablando, incluso lo que yo les traigo hoy, usted tiene que verificarlo por su propia cuenta si está en lo correcto o no. ¿Estamos entendiendo, hermano? Bueno, ahora bien, la palabra justificación. Esta palabra viene del latín justificatio, J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-O, justificatio, que puede traducirse como acción y efecto de hacer algo justo. Prueba convincente que se hace de la inocencia o bondad de una persona, de un acto o de una cosa. Esto es lo que significa la palabra justificación cuando usted busca en el diccionario secular. Ahora bien, la palabra justificación en el griego es dikaiosis, D-I-C-A-I-O-S-I-S, dikaiosis, que significa absolver, declarar justo. ¿Ok? Ahora bien, cuando venimos al hebreo, la palabra justificación es la palabra sedek o sedaká, S-E-D-E-Q o S-E-D-A-Q-A-H, que significa ser justo, hacer justo por don gratuito. Esto es lo que significa la palabra en el hebreo. Veo que tienen ahí y están haciendo sus notas y eso es muy bueno porque vamos a entrar entonces de lleno a lo que hoy hemos venido, que el tema es la evidencia de la
justificación. Ahora bien, ahora ya que tenemos una amplia idea de lo que significa cada una de las palabras de la conferencia del día de hoy, hay algunos puntos importantes que debemos mencionar. Número 1, ¿quién es el juez? Vemos aquí que esto es algo que se le acusa a usted y se me acusa a mí. Que usted y yo necesitamos ser justificados. Cuando se dice que necesitamos ser justificados es de que nos tienen que absolver de algo que estamos siendo acusados. ¿Y cuál es esa acusación? ¿De cuál es esa acusación en la cual usted y yo tenemos que ser absueltos? Del pecado. Entonces, ¿quién es el juez? Dios. Dios es el que dictó la sentencia de culpabilidad sobre el ser humano. En el libro de Génesis capítulo 18 verso 25, cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18 verso 25, dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham aquí reconoce que Dios es el juez. Él es el que ha dictaminado de que el ser humano es culpable. Le guste o no le guste, usted y yo, pesa, hermano, la culpabilidad sobre vuestros hombros, y Dios nos declara a usted y a mí culpables. Y dice, necesitan ser justificados. Entonces, número 2, ¿cuáles son esas evidencias que Dios tiene en nuestra contra y nos dice que usted y yo somos culpables? ¿Cuáles son estas evidencias de culpabilidad que cae sobre el ser humano? Usted me dijo el pecado, ¿cierto? Ahora, vamos a ver de qué se nos acusa. ¿Qué es pecado? Es transgresión. El pecado es transgredir una ley, una ordenanza que ha sido establecida, en este caso por Dios. A eso la Biblia le llama ¿qué? Pecado. Usted y yo hemos transgredido muchas de las ordenanzas y los estatutos de Dios. Y por haber hecho eso, ahora usted y yo somos ¿qué? Culpables. Vamos a ver entonces algunos de estos versículos que están en la palabra de Dios, en donde se nos dice que usted y yo somos culpables. El libro de Romanos en el capítulo 3, venga usted conmigo, Romanos capítulo 3 en su verso 10. Busca ahí en su Biblia, muy importante, ya que estos son los cargos de los cuales a usted y a mí se nos acusan. Romanos capítulo 3, verso 10 al 18, dice la palabra del Señor de esta manera: como está escrito, no hay, ¿qué dice? Justo. Escuche eso. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Usted me escuchó? No hay ni uno que haga lo bueno. No hay ningún justo. Eso fue lo que le dijeron a Jesús. Le dijeron,
maestro bueno. Si hubiera sido yo hubiera dicho, ay, gracias hermano, muy amable. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Por qué me llamáis bueno? No hay nadie bueno, ni siquiera uno. Solamente mi Padre que está en los cielos es bueno. Eso fue a Jesús. Le dijeron maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llaman bueno? Él sabía de este versículo. Él sabía que en la tierra no había ni uno bueno. Ninguno. Muchos se creen San Lázaro, Santa, ¿verdad? No hay ni uno bueno. Siempre me gusta utilizar en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice el salmista. El apóstol Pablo estaba recitando lo que había dicho el salmista, Salmo 34. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 34. Puede buscarlo ahí en su Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón, es el Salmo 14, su verso 1 al 4. ¿Usted ve? No hay ni uno bueno. Salmo 14, verso 1 en adelante. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice? No lo escucho. El verso 2. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si hay alguien, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y aún hay más. Romanos capítulo 3, verso 23, ahí mismo en su Biblia, donde habíamos quedado, Romanos capítulo 3, verso 23. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice, menos la familia Castro, no dice así, ¿verdad? Menos la familia Tzik, lo digo porque le tengo confianza. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que pesa sobre cada uno de nosotros. Estas son las pruebas que Dios tiene en contra suya y en contra mía. Ahora bien, cuando estamos viendo entonces vemos de que, número uno, el juez de toda la tierra dictó su sentencia y dijo que usted y yo somos culpables. Número dos, las evidencias que tenía él en nuestra contra nos las describe con lujo de detalle y nos dice por qué somos culpables. Ahora bien, número tres, ¿cuál es el castigo entonces o el veredicto del juez? ¿Cuál fue la sentencia del juez?
Ya sabemos que el juez de toda la tierra es Dios. Ya sabemos ahora las evidencias que Él tiene en nuestra contra. Y número 3, ahora, ¿cuál es el castigo? El veredicto final del juez. Usted ve que cuando usted ve las noticias, viene y dice, bueno, a este hombre fue declarado culpable y es sentenciado a cadena perpetua, o es sentenciado a 10 años, a 15 años. ¿Cuál es la sentencia que pesa sobre usted y sobre mí? ¿Cuál es? ¿Cuál fue el veredicto del juez de toda la tierra? ¿Sabe cuál es? La muerte. Ese es el castigo que pesa sobre nosotros, que es la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Ahí mismo vaya unas hojas más adelante. Romanos capítulo 6, verso 23. Dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte. Esa fue la sentencia. Dijo, todos son culpables y todos son dignos de muerte. Así que la culpabilidad que mora sobre nosotros es la muerte. En el Evangelio de San Mateo capítulo 13, verso 50 dice, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué tremendo. Esto es el castigo que pesa sobre cada uno de nosotros. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, el último libro de su Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 8, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas son todas las cosas, el castigo que cada uno recibe por la culpabilidad, por haber transgredido los mandamientos y los estatutos de Dios. Ahora sí, en el Salmo 34, en el verso 21, dice la palabra del Señor. El salmista lo describe de esta manera. Salmo 34, verso 21. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Entonces, ahora sabemos que el juez es Dios y Él dictó su sentencia. Tiene evidencias suficientes en nuestra contra para declararnos culpables. Y por último, ya vimos entonces cuál es el veredicto y cuál es la sentencia que hay en nuestra contra. Ya sabemos cada uno de estas entonces. Y entonces Job conocía todo esto. Cuando él escuchó todo esto, cuando él comprendió cada una de estas, el libro de Job, en el capítulo 25, él entabla esta pregunta y él dijo, wow. Vaya ahí a su Biblia, Job capítulo 25, verso 4. Job entabló esta pregunta miles de años atrás. Y él dijo, wow, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Job capítulo 25, verso 4. ¿Cómo pues se justificará
el hombre para con Dios. Recordemos que la condenación se gana o se merece, ¿verdad que sí? A usted no lo meten preso porque se les pegó la gana, tuvo que haberlo usted merecido. Muchas veces te lo ganaste por mentiroso, o te lo ganaste por ladrón, te lo ganaste por esto, te lo mereces por esto. Entonces la condenación se gana o se merece, pero la justificación no se puede ser ganada. Esto es un don gratuito, inmerecido. La justificación no. Esta no se gana con tu señor inglés o con tu título de manager en el trabajo. No, o con tu residencia, o, ¿verdad? No, esto no se gana. La justificación no se gana. Esto es un don de Dios, no merecido. Y eso es lo que significa la palabra gracia, regalo no merecido. Cuando Job entabló esta pregunta, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Usted sabe que en el Evangelio de San Mateo, Jesucristo dijo estas palabras: y este Evangelio será predicado hasta los confines de la tierra, para testimonio a todas las naciones. En otras palabras, nadie, escúcheme bien, ni una sola persona que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo puede llegar allá arriba y decirle a Dios: Señor, yo no sabía. Ese es un cuento que muchos, ay, de verdad yo no sabía. Como diría un buen guatemalteco, fíjate vos que me dieron este ticket. ¿Y por qué te lo dieron? Por estar parado en la bomba. ¿Y no sabías que no? No, yo no sabía. Sí sabías. Pero como quedaba cerca de tu casa, preferiste dejar el carro ahí que ir a dar la vuelta y buscar parqueo. Entonces allá arriba nadie puede llegar allá y decirle a Dios: tú no me puedes echar al infierno porque yo no sabía. Por eso esto es lo único que hace falta ahorita. Todos los demás, las demás profecías que el Señor declaró en el Evangelio de San Mateo capítulo 24 acerca de su venida y acerca de los fines del tiempo, todas estas, todas están cumplidas excepto una, que es este Evangelio. Él dijo: y este Evangelio será predicado como testimonio a las naciones, ¿verdad? Y él dijo: entonces vendrá el fin. Porque no va a haber ni una sola persona que puede llegar allá arriba y decirle: Señor, yo no sabía. Nadie puede llegar allá arriba con esa excusa. I don't know. ¿No sabías que la entrada es a las 8? ¿O no sabías que la entrada es a las 7? No, sí sabías, pero te levantaste tarde. El apóstol Pablo da la respuesta miles de años después a esta incógnita que hizo Job. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? El libro de Romanos, en el capítulo 5, el apóstol Pablo, después de que él tuvo ese encuentro con el Cristo de la gloria camino a Damasco, y esa luz que le resplandeció, entendió el mensaje que había recibido de parte de Dios. Y él declara estas palabras. Romanos capítulo 5, su verso 1. La respuesta a esta incógnita la encontramos en el libro de Romanos capítulo 5, su verso 1 al 2. Léalo conmigo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios.
Nadie había podido contestar esta pregunta antes de Cristo. Porque los sacrificios de los machos cabríos no borraban, no quitaba el pecado. Nadie podía contestar a esta incógnita que Job declaró. Dijo, ¿cómo pues uno puede declararse inocente delante de Dios? Con todo esto en mi contra, ¿cómo? ¿Cómo me voy a ir a declarar inocente delante de Dios? ¿Cómo voy a decir, Señor, tienes que justificar mi acción, la manera de vivir, mi forma de comportar, porque yo no sabía, porque soy humano? Job no podía. Y se rascaba la cabeza pensando, ¿cómo entonces? Y la Biblia declaraba que Job era un hombre justo, no había uno como él. Y no se lo dijo a su primo, se lo dijo al diablo en su cara, que no había nadie como Job. Pero aún así Job no se sentía capaz de decir, bueno, con todo lo que he hecho y con la tremenda recomendación que tengo de parte de Dios, tengo entrada para el cielo. No, él dijo, wow, y entonces ¿cómo me voy a justificar delante de Dios? ¿Cómo voy a declararme inocente delante de Dios viendo todo esto en mi contra? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermano? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí? Que no solamente Dios es el juez de toda la tierra, sino también el que justifica. No solamente Él es el que da la sentencia, sino que también Él nos provee la manera de que usted y yo pudiéramos ser ¿qué? Absueltos, declararnos inocentes. Y todavía no saca el pecho, porque le voy a poner un ejemplo claro para que usted vea. Cuando una persona entra a la cárcel y usted escucha y dicen, bueno, los cargos que pesaban en su contra, el acusado retiró los cargos. Por lo tanto, la persona queda libre. Y no porque realmente era inocente, porque no tenía las pruebas necesarias para poder meterlo a la cárcel. Y la persona queda libre. Ahora pregunto yo, ¿realmente esta persona quedó libre porque era inocente? No. Seguía siendo el mismo ladrón. Y ese es el problema que estamos teniendo aquí en la ciudad de Nueva York. De que había una ley que no podías, pues si es un menor de edad que lo dejen. Y mientras que no haya prueba, suéltenlo. Entra y hasta que cometan un delito mucho más grave y lo agarran, entonces ahí sí lo condenan. Pero ya había entrado más de 8 o 10 veces adentro y lo habían absuelto. Entonces el ser humano, escúcheme bien, el ser humano, cuando Dios lo declara inocente, no significa que usted es bueno, que es el hijo favorito de papá. Dice la Biblia que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Es por su infinita misericordia que usted y yo nos encontramos aquí. Y Dios lo dice de esta manera, lo vil del mundo escogió Dios. No dice lo mejor, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Lo vil. Entonces, todos los que estamos aquí somos lo vil del mundo. Yo no sé si usted ha visitado en Wikipedia ¿cómo se llama? Del pastor. Cuando viene a decir, pastor Eric Salgado, él es pastor de tal congregación. Sus miembros, no dice ahí abogados, doctores, y no, dice ladrones, borrachos, gangueros, gang members y pandillas y todo lo demás.
¿Quiénes son los miembros de iglesias? Pandilleros, drogadictos. Entonces dice que de lo vil del mundo escogió Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Ahora bien, como yo les decía a ustedes, ¿quién es el que justifica? Dios es el que justifica. No es el hombre, no es el Papa, no es la Virgen María, no es Martín Lutero, no es el pastor, no es su papá, no es su mamá, nadie. El único que justifica es Dios. Y aquí tengo, mire hermano, le voy aquí para que usted vaya anotándolo, lo busca en su casa. Pero mire esta lista que encontré acerca de este tema. Isaías capítulo 45, verso 22 al 25. 1. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Romanos capítulo 5, verso 18 al 19. Hechos capítulo 13, verso 39. Romanos capítulo 8, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas capítulo 2, verso 14 al 21. Romanos capítulo 3, verso 30. Gálatas capítulo 2, verso 16. Romanos capítulo 3, verso 24. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos capítulo 4, verso 6 al 8. Romanos capítulo 8, verso 33 al 34. Tito capítulo 3, verso 7. Romanos capítulo 8, verso 30. Y puede usted seguir buscando, hermano, porque de esto se trata. El Evangelio de Jesucristo se trata de la justificación, de la restauración de la raza humana. Y hay mucha evidencia en la palabra de Dios de que el que justifica es Dios. No son sus obras, no es el título que usted tenga, el color de su piel, la cantidad de dinero que usted tenga en el banco, el apellido que usted lleva. Nada de eso. Tal vez su apellido le sirva cuando le agarra la policía y llega su papá, yo soy de la familia Castro. Ok, suéltenlo. Pero allá con Dios eso no va a funcionar. Lo único que va a funcionar ahí es de que si usted ha sido justificado por Dios. Por eso esta es la doctrina más importante del cristianismo. Hay muchas doctrinas más. Está la doctrina del bautismo, la doctrina del pecado, la doctrina, como le dijera yo, un sinfín de doctrinas que existen. Pero la doctrina de la justificación es la base principal del cristianismo. Porque por eso han salido muchas religiones, otras que dicen, no, que mira, se me apareció un ángel y me dijo que esto es lo que hay que hacer. No, que tienes que dejar de tomar café. No, que no puedes hacer transfusiones de sangre. No, que no puedes celebrar este tipo de fiestas. No, que no puedes hacer esto. No. La justificación la da Dios. El que te declara a ti inocente es Dios. Él es el que provee la justificación. ¿Estamos entendiendo, hermano? Vamos a leer 1 o 2 versículos de esta lista que yo les di para que podamos entender. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 3, verso 30. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 30, unas hojas más adelante. De hecho, el libro de Romanos es el que contiene más doctrinas de todos los libros de la vida.
en el Instituto Bíblico vamos a empezar nosotros a estudiar este libro. Sumamente importante que usted lo lea. Romanos capítulo 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Usted ve? Ahí no dice que es el Papa, ahí no dice que es el pastor, ahí no dice que es el evangelista, ¿verdad que no? Ahora bien, ya vimos entonces que la justificación es un don de Dios. Él es el que provee el camino hacia la salvación. Toda la evidencia de la justificación tiene un principio y es a través del nuevo nacimiento. ¿Cómo empieza uno? ¿Cuál es el orden que Dios dejó establecido para que una persona pueda ser justificada? Jesucristo mismo le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan: nacer de nuevo. Ahí empieza. Por ese camino todo el mundo tiene que entrar, por el nuevo nacimiento. Por el nuevo nacimiento. El Evangelio de Juan capítulo 3, verso 1 al 7, Jesucristo le dijo a Timoteo: es necesario nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, teniendo toda esta evidencia de que como el ser humano es justificado única e exclusivamente por la fe en Jesucristo y su obra redentora de la cruz del Calvario, ahora nosotros vamos a ver entonces cómo debe de ser el comportamiento de una persona que ha sido justificado. Ya vimos toda la evidencia que podemos encontrar en la palabra del Señor, y hay muchas más que usted puede encontrar ahí, de que las evidencias de la justificación están en la palabra del Señor, y el ser humano únicamente puede ser justificado de parte de Dios, y que el principio para ser justificado es nacer de nuevo. Ahí empieza. Todo ser humano que sepa lo que hace su derecha, sabe lo que hace su izquierda, sabe discernir entre lo bueno y lo malo, hermano, debe. Y usualmente una persona ya empieza desde los 13, 14, 15 años para arriba, ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Todos y cada uno de ellos necesita nacer de nuevo. I'm okay. My dad is a pastor. I don't think so. No, mi papá es maestro, tampoco. Mi mamá es maestra de la escuela bíblica, tampoco. Vamos a ver entonces ahora las evidencias de la justificación en el ser humano. ¿Cómo es que usted se da cuenta cuando una persona ha sido justificado por la fe? ¿Por el traje que trae? ¿Por la corbata? ¿Por tanto hiel y moco de gorila que se pone en el pelo? ¿Cómo una persona, usted se da cuenta que esta persona ha sido justificada? Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué ocurre con una persona justificada? Pablo lo expone esta pregunta de esta manera. El libro de Romanos, en el capítulo 6, ahí mismo, capítulo 6, ¿lo tiene? Léalo conmigo. Vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el 13. Pablo lo expone de esta manera y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Más claro no puede ser, ¿verdad que no? ¿O quiere que se lo explique todavía? ¿Verdad que está más claro que nunca? Entonces, una persona que ha sido justificado está muerto al pecado. Ese es como yo les digo a los hermanos del instituto, que cuando una persona se casa, ¿verdad? Le ponen un anillo, ¿verdad que sí? ¿Y qué significa ese anillo de compromiso? De que esa persona ya tiene dueño. Y ustedes dicen, I'm sorry, I'm no longer available. Y así sucede con nosotros. El momento de que usted se acerca a Dios y nace de nuevo, automáticamente usted es sellado por el Espíritu Santo. Esa es la garantía que Dios dejó. Y usted le dice al mundo, I'm no longer available. Ya no. Mira, vamos a la discoteca. I'm no longer available. Mira, vamos a echarnos una. I'm no longer available. Vamos a ver una película 3X. I'm no longer available. Le empiezan a decir de groserías. Contesta pues. I'm no longer available. Ya no estoy disponible. Ya no. El viejo hombre ya murió. Ahora vivo para el que me declaró inocente, para el que me declaró justo. No por mis propios méritos, no por mis propios méritos, sino que Él es la causa de que ahora soy declarado inocente delante de Él. Entonces, vemos que esa es la actitud y eso es la evidencia que usted puede ver en una persona que ha sido justificado. Una persona que realmente tuvo un encuentro personal con Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Esas son las evidencias de una persona que ha sido justificada. Y aquí tengo otra lista larguísima, si usted lo quiere apuntar. Y este es bueno para ir a evangelizar. Este es el plan de salvación. Por eso, o le cambiamos el título, hermano, le ponemos el plan de salvación. Porque este es el plan de salvación. Lucas capítulo 7, verso 47.
Efesios capítulo 5, verso 1 al 2. Efesios capítulo 5, verso 15 al 20. Efesios capítulo 5, verso 21 al 33. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Efesios capítulo 6, verso 5 al 9. Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Juan capítulo 15, verso 5 al 8. Mateo capítulo 5, verso 13 y verso 14. Mateo capítulo 5, verso 43 y 45. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 2. Colosenses capítulo 3, verso 5 al 10. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 17. Hebreos capítulo 12, verso 13 al 14. Aquí usted puede encontrar evidencias si realmente esta persona ha sido justificada. Esta persona que ha recibido perdón. Jesucristo dijo, el que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Amén. Voy a leer algunas de ellas para que no diga que el hermano parece que no estudió y nomás nos dio el pastito. Él quiere que nosotros hagamos todo el trabajo. Efesios capítulo 5, verso 1 al 2. ¿Lo tiene? Busca ahí. Efesios capítulo 5, su verso 1 y 2. Quiero que usted lo lea conmigo en alta voz. ¿Cómo es que uno se da de cuenta que la persona ha sido justificada por Dios y no ha sido obligado por papá o por mamá o por la novia, por el novio? ¿Qué dice? No le escucho. Diga todo junto. ¿Qué dice? Sed pues. Sed pues imitadores de Dios. ¿Quién es su modelo? Dios, Cristo. Y si el hermano hace eso y es maestro, ¿y por qué yo no? Yo no soy su modelo. La hermana, mire, si ella es pastora y mire cómo es ella no es tu modelo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de Dios. A él usted tiene que imitar. Esa es el estandarte. Esa es la altura que usted tiene que llegar. Sí, es cierto, es bueno que uno aprenda de otros hombres de Dios, cómo es su fe y todo lo demás, pero usted tiene que enfocarse, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, a Jesucristo el justo. A Él tiene que, todo el tiempo, Él tiene que ser su modelo de fe. Cuando alguien lo traiciona, Él tiene que ser su modelo de fe. ¿Qué fue? ¿Qué hizo Él? What Jesus do? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Jesús cuando a Él lo traicionaron? ¿Qué hizo Jesús cuando lo bofetearon? ¿Qué hizo Jesús cuando se humillaron de Él? ¿Qué hizo Jesús cuando lo calumniaron? ¿Qué hizo Jesús, hermano, cuando le robaron? Usted sabe que le robaron a Jesús, ¿verdad que sí? Judas era tremendo. Andaba ahí con el maestro, pero cuando Jesús le decía, Judas, ¿cuándo entró? Señor, solo entró $200. De verdad, Judas, yo vi que había más. Señor, eso fue lo único que entró.
Judas le robaba. ¿Pero qué hizo Dios? Entonces, usted tiene que ser, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No sé si, bueno, mejor, el Espíritu dice que sí lo diga. Dice, Efesios capítulo 5, verso 15 en adelante. Voy a seguir y si le gusta está bien. Esto es para que usted se dé cuenta cómo debe de ser una persona que ha sido justificado. Mire, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. En otra versión dice, no como tontos, sino como sabios. ¿Qué dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el verso 21, aquí entra Raimundo y todo el mundo. Número 1 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto. No mucho les gusta someterse, les cuesta. ¿Cómo es que él es bajito y morenito y yo que soy blanco y alto y rubio y tenga que someterme? Mucha gente no se quiere someter. ¿No? Cuando yo empecé a dar clases en el Instituto Bíblico, bueno, yo creo que los voy a cansar, pero siempre lo digo porque es verdad. Llegó uno más alto que yo, más así, ¿cómo se llama? Que yo, más blanco. Bueno, yo no soy blanco. Mi hijo me dice, you are chocolate, me dice mi hijo. ¿Verdad? Era blanco. Yo no llevaba ni maletín llevaba, pero él llevaba un estuche así de esos que lleva, usted ve los abogados, usted, este es licenciado, dice usted, llevaba él así. Y yo estaba ahí esperando, estaba en el pasillo y preguntó y nomás me hizo así, bendiciones, y así, bendición, dije, de ser un maestro, dije yo, porque como yo era igualito que Samuel, este es el escogido de Jehová. Y así decía yo. Porque lo miré, tenía el porte, yo dije, este ha de ser un buen maestro, dije yo, y de ahí miré que estaba como perdido, y ya llega conmigo, disculpe, me dice, ¿dónde es el aula? Y me dice, digo, es ahí. Ok, gracias. Y entra. Dije yo, pero me toca a mí, dije yo, ¿será? No creo, todavía yo estaba ahí. Cuando entré, hermano, cuando yo lo vi, estaba él sentado ahí. Era uno de los alumnos. Y yo entré ahí y dije, Dios los bendiga, yo soy el maestro. Y no me lo dijo a mí. Pero eso fue el único día que lo vi. Y le dijo a uno, le digo, no me lo dijo, le dijo, ¿y qué me puede enseñar? Le dijo. ¿Y qué me puede enseñar? Y nunca más regresó. Entonces hay mucha gente que le cuesta ¿qué? Someterse. Aleluya. Aunque no les guste, pero a este morenito Dios lo puso aquí. Verso 22. Sigamos, no cierre su Biblia.
Ay, Padre, ayuda, ahorita sí, no sé por qué seguí, yo debí dejarlo ahí. Dice, cuando una persona ha sido, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya las hermanas parece que como que ya no le encontraron sazón a esto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las hermanas lo estén a sus maridos en todo. Un aplauso a los hermanos. No se atreven, ¿verdad? Bueno, aquí la mayoría de solteros, yo me confundí, este es de jóvenes. No se preocupe, pero bueno. Verso 25, ahora sí, los hermanos agárrense. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchacho. Nos hubiera dado a nosotros la parte que le tocaba a las hermanas en vez de que nos lo dieran nosotros. ¿Usted entendió lo que dijo ahí? Dice, maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo fue que Cristo amó a la iglesia? Murió por ella. Pero es que ella no me cocina. Como Cristo amó a la iglesia. Es que me salió bien regañona. Como Cristo amó a la iglesia. Es que gasta mucho. Como Cristo amó a la iglesia. Se toma mucho tiempo en el mall. Como Cristo amó a la iglesia. Siempre me manda a comprar a mí la leche y los pampers. Como Cristo amó a la iglesia. Y no termina ahí. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oh my God, tiene, hermano, si su esposa no está arreglada, está toda, usted es el culpable. Porque aquí dice que Cristo se preocupó tanto para que la iglesia fuera entregada sin mancha, ¿no? Que brillara de lo más. Y no termina ahí, mire, está más largo la lista. Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, a la mujer respete a su marido. No le diga cabezón, aunque es cabezón. No le digas, antes eras un galán, ahora eres un galón. Tiene que amarla, tiene que cuidarla, tiene que, my God, tiene que hacer todo su esfuerzo. Yo sé que no es fácil, pregúntele aquí al evangelista, al pastor, ¿dónde está el evangelista? Me dijeron que estaba aquí, allá está el evangelista, pregúntenle.
Porque los que no están justificados, no olvídese. Bien, yo no te aguanto y usted los ve, a los 3 meses se divorcian. Ay, ya no la aguanto más. Se van. Pero el que ha sido justificado sabe que esto es hasta que la muerte lo separe. Y sigue. Vamos a ver. ¿Cuántos son hijos aquí? Levanten la mano. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. You have to listen to your dad. No, but why only me? You have to listen to your dad. No, y si usted no escucha a su papá, si usted no obedece a su papá, y usted dice y viene a la iglesia, dice, ay, soy justificado por Dios. No, aquí dice que todo esto, sed imitadores. ¿Por qué? Porque Jesús mismo imitó a su Padre. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo lo soy de Cristo también. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. Y si usted no le habla a su papá, no creo que usted haya sido justificado. Si usted no ama y no habla a su mamá, no. Y parte de honrar al papá es, no importa lo que ellos hayan hecho. No importa. Te abandonó, no importa. Cualquiera que haya sido lo que nuestros padres hayan hecho en su vida, eso es una cuenta que ellos tienen con Dios. Eso no tiene nada que ver con usted. Usted ahora que es una nueva criatura en Cristo, usted tiene que honrar a sus padres. No matter what, no importa qué haya acontecido. Usted quiere vivir una vida cristiana plena, usted tiene que honrar a su papá, a su mamá, o con su hermano, si no se habla con su hermano, con su hermana, quien sea. Usted, hermano, tiene que reconciliarse con cada uno de ellos, porque esto es un mandamiento. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves? Y a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hermanas que no puedes ver, no los amas. No se puede. No se puede. Y mire, hay una promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay promesa. Pero esto solamente usted puede ver en alguien que ha sido justificado. Eso usted no lo ve en una persona impía, no lo ve usted en una persona inconversa. Estos atributos lo ve usted en una persona que ha sido ¿qué? Justificado por Dios, que ha sido declarado inocente. ¿Por qué? Porque Él va a dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Y Dios mismo lo dijo, si usted no perdona a su prójimo, tampoco Dios te va a perdonar a ti. El perdón es clave en todo esto. Y para los papás, lo mismo. No le hablas a tu hijo, no le hablas a tu hija. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. También los papás nos toca a nosotros. Y un problema que yo he visto y hemos cometido todos nosotros los padres, es que nosotros venimos y descargamos nuestro enojo del trabajo, la ira que traemos del trabajo, lo descargamos encima de nuestros hijos. Ellos no tienen la culpa. No tiene que ser tosco con ellos, tiene que ser suave. Dios no fue tosco con usted. Dice la Biblia que con lazos de amor lo acercó el Señor. Usted tiene que tratar los problemas suyos, sus hijos no tienen nada que ver. Tenga mucho cuidado con eso, hermano. Bien triste ver cuando nosotros los padres descargamos nuestra ira sobre nuestros hijos. El otro día estaba escuchando una predicación de un pastor.
Y la pobre niña le llamaba la atención a su mamá, le dije, espera, déjame tranquila, que espera, déjame tranquila. Y la niña le decía, mamá, espérame, que me espere, y que le da una bofetada y le sacó sangre en la boca. Y le dijo, ¿qué quieres? Están desamarrados las agujetas de mi zapato. Eso era nada más lo que ella quería. Pero a la mamá le dio una bofetada en la boca. Esto es la actitud de una persona que ha sido perdonado, que ha sido justificado. No. Entonces dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestaciones del Señor. Y ahora aquí viene otra parte que nos toca también a todos. ¿Cuántos aquí trabajan para alguien? Levanten la mano. Aquí dice, empleados, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Ese Pakistán no me cae bien. Ese chino, ay, ese judío, esa judía. No, aquí dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Así es. A ese árabe usted lo tiene que servirle como que usted estuviera haciendo un trabajo para Cristo. Aunque nomás le dice, with lunch or no lunch, with lunch. Así me dijo a mí un árabe. Estoy hablando mucho, un árabe. Y yo contento me fui. Y me dio nada más yellow rice. Eso fue mi tremendo lunch. Yellow rice, que en ese entonces le costó 50 cents. Ese árabe sinvergüenza me dijo que con lunch. Pero aún así usted tiene que trabajar como que si usted lo estuviera haciendo para Cristo. Mire, el verso 6, ay bendito, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino que como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Escuchó? ¿Qué significa eso? ¿Usted entendió lo que acabo de leer? ¿Alguien me puede explicar lo que acabamos de leer? ¿Cómo usted interpretaría lo que acaba de leer en nuestro tiempo? Yo se lo digo, bien sencillo. ¿De qué horas a qué horas usted trabaja? De 8 a 4, ok, de 8 a 4. De 8 a 4 es para que usted ande ahí dándole like, lo que puso la hermana. Ay, qué lindo, lindo versículo. Y cuando viene el patrón, así, eso es lo que dice ahí. Y cuando otra vez se va, ¿eso es lo que dice ahí? No. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Está o no está el jefe? Usted tiene que trabajar como que si él estuviera allí presente. Esa es la traducción del hermano Gilberto. Sí, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor su siervo o sea libre. No solamente cuando el jefe está ahí, que usted le muestre al jefe que sí es un buen trabajador. No, usted tiene que demostrarle al jefe que es un buen trabajador cuando él no está. Ahí es donde usted realmente tiene que demostrar que es un buen empleado. Que el dinero que le está pagando a usted está siendo bien invertido.
Pero cuando no está y usted anda ahí así, ¿verdad? Y aquí estoy ahorita, poniendo un chirrac y el chirrac quedó torcido. Y, ay, no. Ahora, los que tienen empleados tampoco se quedan atrás. Aquí, yo soy el que mando, no. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Lo, lo mismo, cuando hacen lo malo o cuando hacen lo bueno. Aquí dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Te voy a llamar a la migración, vas a ver que no sé qué, que sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Él es el jefe de jefes. Y que para Él no hay a excepción de personas. Mire qué tremendo. Esto es el resultado que provoca la justificación, en que nosotros empezamos a imitar a Dios, a hacer todo lo que a Dios le gusta. Él mismo lo dijo, ejemplos los he dejado. Él nos dejó el ejemplo. Él dijo, hasta ahora mi padre sigue trabajando. No, que son muchas horas. El Señor te dice que el papá de Dios aún sigue trabajando. O sea, cuando Jesucristo dijo, bueno, y no, mi padre hasta ahora sigue trabajando. Dios sigue obrando. Entonces, estos son algunos ejemplos que podemos ver, y toda la lista que yo les dejé ahí, usted puede encontrar evidencias cuando una persona es justificada por Dios. Todo cambia por completo, todo cambia. Y en conclusión, todo ser humano tiene que seguir este orden establecido por Dios. 1, la justificación. 2, después de la justificación viene la santificación. Después de la santificación viene la glorificación. Este es el camino que todo ser humano debe de seguir. No, usted no recibe gloria sin antes ser justificado, y usted no recibe gloria sin antes usted santificarse. Primero viene la justificación. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por Dios tenemos paz para con Dios. Ahí empieza el nuevo nacimiento y empieza en usted. La justificación empieza con el nuevo nacimiento. Después de esto, después de que usted es declarado inocente ante el tribunal de Dios, sin culpa, ahora viene el siguiente paso durante su vida, y ese proceso se le conoce como la santificación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4 al 14. Busca ahí en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 4. Me indica con un amén cuando lo tenga. Después de que usted ha sido santificado, ahora empieza el siguiente proceso que en la Biblia la conocemos como la santificación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda manera, en su trabajo, en su casa, en la iglesia, en el bus, en su carro. Muchos se les olvida cuando están en el carro. Se pasan la luz roja. Hebreos capítulo 12, ya estamos terminando.
Hebreos capítulo 12, su verso 13 al 14. Hebreos capítulo 12, verso 13 al 14. Dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que Pedro dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. El escritor de los Hebreos dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Y ahí es donde entra la tercera parte que la Biblia le llama la glorificación. Primera de Corintios capítulo 15. Si nosotros hacemos todo esto, hermano, óigame, lo que viene es increíble. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 al 58. Mire lo que dice la palabra del Señor acerca de este tema. Dice: he aquí os digo un misterio. Aleluya. Agárrese, hermano. Porque después de que usted es justificado por Dios, después de que usted se santifica para Dios, ¿qué cree que le espera? Mire lo que dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aún oígame, hermano, hay algo más. Hay algo más. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Aleluya. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 18. Dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que la Biblia le llama la glorificación. Y aún más, mire lo que dice el escritor de los Romanos capítulo 8, verso 18. Hermano, aleluya. Vale la pena, hermano, servir al Señor. Romanos capítulo 8, verso 18 al 21, mire lo que dice la palabra del Señor.
Aleluya, mire cómo lo describe Pablo, hermano. Después de que él recibió esa tremenda revelación, él decía: me voy a gloriar en esto. He aquí que conozco a un hombre, no sé si en el espíritu, en la carne, no lo sé, pero a este hombre, dice él, fue llevado hasta el tercer cielo y le fue mostrado cosas que al hombre no se le ha sido, permitido ni oír, ni ver, ni escuchar. De estas cosas me voy a gloriar, dice el apóstol Pablo. Y cuando él tenía pruebas, tribulaciones, le decían aleluya, le decían evangélico, le decían de lo que decían. Él, mire cómo describe esta palabra. Romanos capítulo 8, verso 18 al 21 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Vamos a ir Tito, capítulo 2, verso 13. Aleluya. Tito, capítulo 2, verso 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Tito capítulo 2, verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por último, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13 y 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13 y 14, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. Y a esto la Biblia le llama la glorificación. Cuando Dios nos va a glorificar, hermano. Pero ese es el paso que hay que seguir. No me importa que tú vengas, que Biblia tengas, que lo que vengas, hay un orden. Número 1, tienes que ser justificado. Después de que Dios te justifica, ahora tienes que santificarte. Y después de que te santifiques y le eres fiel, entonces recibes la glorificación. Aleluya. Ya tus dientes van a estar rectos, ya no vas a tener manchas, ya tu pelo va a estar bien, ya no vas a necesitar moco de gorila para que tu pelo quede bien. Ya no vas a sufrir ninguna enfermedad, ya no va a haber cansancio, ya no va a existir el dolor, hermano. Va a ser de lo mejor, de lo mejor. Y esto es lo que Dios está preparando para usted y para mí. Así que, queridos hermanos, la mayoría de ustedes aquí son todos jóvenes. Bueno, yo tampoco soy viejo, pero ustedes, muchos tienen la mitad de lo que yo tengo, pero mi anhelo es de que lo que hoy hayamos aprendido lo puedan retener y puedan compartirlos con otros. En serio, esto podríamos llamarlo como el plan de salvación. Esto es lo que Dios preparó para poder redimir al ser humano. Este es el orden que Él dejó establecido. Y esto todo está escrito en la palabra del Señor.
Nadie le va a decir que no, si tienes que hacer unos chuchitos y entonces vas a entrar al reino de los cielos. No. No que tienes que cargar con la bocina siempre. No, no. Ese es el resultado. Eso lo hacemos parte, ¿verdad? El apóstol Santiago dice que nuestra fe tiene que ser demostrada por las obras que hacemos. Si no damos frutos, entonces, ¿dónde está nuestra fe? El ser humano se conoce por los frutos que produce. Cuando usted es justificado por Dios, usted le muestra tanta gratitud a Dios que usted siempre va a hacer lo que Dios quiere que le pida que haga. Le pide cargar la bocina, usted lo hace. No para que lo vean, sino porque usted está agradecido con Dios. Usted tiene que limpiar la iglesia, no importa, hágalo. Pero usted lo hace porque está agradecido con Dios. Canta para Dios, hágalo para el Señor. Todo lo que hacemos aquí, los hermanos que están acá, todos los que ustedes ven están aquí, las que están detrás de cámara, los que están ahí firmando, no crea usted que ellos reciben, ellos lo hacen por gratitud a Dios, por lo bueno que ha sido Dios con ellos. Todos debemos de hacer, y Jesucristo mismo lo dijo, el apóstol Pablo decía, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesucristo, hermano, ama tanto a la iglesia. No quiere que ninguno perezca. Usted también y yo debemos de mostrar ese mismo amor a las demás personas. No les cae bien, no podemos hacer nada. Lo tratan mal, no puede pagar mal por mal. Lo humillan, no puede actuar de la misma manera. Le han fallado muchos, no puede pagar mal por mal. Debemos nosotros venir a la palabra del Señor y experimentar lo que realmente es ser justificado. Y claramente, más claro no lo pudo expresar nuestro Señor Jesucristo. El que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque nos has permitido hoy, Señor, aprender lo que tú desde un principio venías planeando para esta humanidad. Desde que perdimos esa comunicación contigo, Señor, en el huerto, desde ese instante tú, Señor, diseñaste, Señor, cómo ibas a restaurar al ser humano. No lo dejaste a su suerte, Señor, sino que creaste, Señor, dejaste una hermosa promesa de que tú ibas a restaurar nuevamente al ser humano. ¿Y de qué forma, Señor? Entregaste, no escatimaste, Señor, nada, sino que entregaste a tu propio Hijo, Señor, por cada uno de nosotros. Y le entregaste, Señor, las llaves para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nuevamente pudo abrir, Señor, las puertas del cielo para que nosotros pudiéramos entrar. Pero esa llave, Señor, le costó su propia vida. Nadie había pagado tanto por una llave para entrar a un lugar, Señor. Mi Salvador le costó su propia vida para obtener esa llave. Y esa puerta sigue abierta hasta el día de hoy.